Muy buenas noches, estimados estudiantes. Gracias por conectarse a la clase número 1 de Word Intermedio. Este es el nivel de informática. Por favor, no olvides siempre verificar el nivel de informática en el que se encuentra antes de entrar a un enlace de una clase. ¿De acuerdo? Gracias por darse el tiempo. Gracias a quienes nos están visualizando después de haber dado la clase, cuando está grabada en la plataforma. Bienvenidos sean todos. El tema que vamos a ver ahora corresponde a las tablas. ¿Qué son las tablas? ¿Cómo se pueden aplicar los estilos de tablas? ¿Para qué sirven? ¿Y qué uso le podemos dar? ¿De acuerdo? Habiendo dicho eso, vamos a avanzar rápidamente con la compartición de pantalla. ¿Me confirman, por favor, mis estimados estudiantes, si se logra visualizar la pantalla? En el chat, por favor. O con un pulgar arriba, tengan la bondad. Ok, muchísimas gracias, mi estimado Andrés. Acabé de ver su pulgar. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero que en Word Intermedio debemos tener establecido el nivel que significa. Word Intermedio significa que usted ya maneja Word, de pronto no a un nivel avanzado o muy complejo, pero ya puede abrir Word, ya puede abrir el programa, ya puede manejar algunas de las opciones y conoce sobre todo la interfaz básica, las distintas partes de la ventana, las herramientas básicas de formato de texto, etcétera. ¿De acuerdo? Habiendo dicho esto, lo que vamos a hacer es ingresar a Microsoft Word. Recuerden que hay muchas formas de poder hacerlo. Por ejemplo, yo siempre prefiero utilizar el botón inicio, fíjense ustedes, y escribir la palabra Word. Automáticamente y dependiendo de los recursos que tenga su computador, esta búsqueda será más rápida o más lenta. Pulsamos entonces en Microsoft Word. La interfaz que me aparece, que ustedes están viendo en pantalla, corresponde a la versión de Office, la profesional 2021 Plus. ¿De acuerdo? Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021. Esta versión, bueno, hasta el momento es una de las últimas y se asemeja muchísimo a las del 2016 en adelante. Así que vamos a trabajar con la misma interfaz o una parecida, con las mismas opciones o bastante semejantes, con unas pequeñas excepciones que vamos a hacer mención cuando corresponda. ¿De acuerdo? Así que volvemos a la interfaz. Yo acabo de pulsar en donde dice documento en blanco y voy a empezar a trabajar con lo que respecta a tablas. ¿De acuerdo? Permítanme un segundo. Quiero visualizar esto antes que nada. Ok, habiendo dicho eso, mis estimados estudiantes, vamos a empezar con las tablas. Podemos hacer uso de tablas dentro de Microsoft Word para representar información. ¿En dónde se encuentra la opción de tablas? Recuerden ustedes que tenemos muchas formas de verificarlo o de recordar. Por ejemplo, tenemos la barra de herramientas que tiene su respectivo nombre de fichas o pestañas. Y estas fichas o pestañas nos permiten encontrar intuitivamente las opciones. Por ejemplo, si lo que yo quiero es insertar una tabla, escríbanme por favor en el chat, ¿cuál de los menús, cuál de las pestañas de esta cinta de opciones creen que deberé pulsar? Si yo quiero insertar una tabla. Adelante, les leo en el chat, por favor. Ok, insertar, precisamente. Muchas gracias, mi estimada Marilis, mi estimada Graciela, excelente. Insertar. Muy bien. Y es correcto, precisamente lo que yo necesito cuando quiero insertar un objeto, en este caso una tabla, vamos a dirigirnos a la pestaña insertar. Mis estimados estudiantes, voy a poner pausa un momento a la grabación. Necesito cerrar un archivo. Tengan la bondad, me disculpen. Nuevamente de vuelta, mil disculpas por la interrupción. Decíamos entonces que si queremos insertar una tabla es necesario dirigirnos a la pestaña Insertar. Pestaña, menú o ficha, cualquiera de los nombres es igual, ¿no? Son sinónimos en este caso.
Cuando pulsamos en la opción de tabla, indistintamente si lo hacemos en versiones de Microsoft Office 2016 en adelante, 2016, 2019, la 365 y la 2021, vamos a encontrar el mismo formato, ¿sí? Vamos a encontrarnos con un menú. Permítanme ver si es que me permite dibujar. No, se me desaparece. Bueno, ahora mismo les indico con el láser, ¿no? Entonces tenemos todo este cuadro, este pequeño recuadro que nos aparece, una especie de menú correspondiente o compuesto de dos partes. La primera parte es una cuadrícula que nos va a permitir dibujar o seleccionar la dimensión de mi tabla de forma muy rápida. Por ejemplo, si yo tengo que ingresar, qué sé yo, vamos a hacer un listado rapidísimo de estudiantes. Vamos a poner de cursos, ¿sí? Entonces, yo necesitaría tan solo una columna, es decir, verticalmente necesito solo una dimensión, una columna, y necesito, en este caso serían 6 filas para poder establecer los 6 cursos, más la fila del encabezado, es decir, del nombre que va a decir cursos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que yo puedo dibujar directamente la dimensión y escoger 1 por 7. Fíjense ustedes que cuando yo marco estas casillas y doy clic, automáticamente se me han creado las 7 filas de una sola columna de dimensión. Y me va a servir rápidamente para yo colocar, por ejemplo, cursos y poner aquí octavo, noveno, décimo, primero, segundo y tercero. ¿No es cierto? Fíjense ustedes cómo cambia la forma en que se presenta. Si yo solamente tengo un listado sencillo y lo voy a pegar acá. Díganme ustedes, en el chat por favor, les leo. Díganme ustedes, ¿cómo se ve mejor o cómo se aprecia este listado de cursos? Que es muy básico, muy sencillo. ¿En la tabla o como texto simple? Sean sinceros, por favor. Vamos a avanzar. Sander dice con cuadros. Andrés dice en la tabla. Perfecto. Graciela Lor dice en la tabla. Muy bien, mis estimados. Precisamente porque le da una mejor interpretación, ¿no es cierto? Una mejor vista y eso permite interpretar de mejor manera los datos. Dentro de la tabla no solamente puedo insertarla. Digamos que yo necesito agregar, por ejemplo, los dirigentes o los tutores del curso. Dicen, pero ¿y ahora y cómo hago? ¿Escribo aquí a un ladito? ¿O será que escribo aquí e inserto un montón de espacios? Voy a hacer más grande la hoja para que se visualice. ¿O será que escribo aquí y pongo que de octavo, pongamos aquí dirigente o tutor? Tutor. Y aquí ponemos con espacios. Octavo sería la licenciada Marjorie. Licenciada Marjorie. No, hay una forma mucho más efectiva de poder trabajar con más datos una vez que ya se creó la tabla. Y es que la primera opción es, desde el inicio, crear la tabla con la cantidad de columnas necesaria. Es decir, vamos a insertar dentro del menú tabla y vamos a insertar la columna con 7 filas, pero con 2 columnas. Fíjense ustedes que ya tengo aquí 2 espacios. Esa sería la primera, pero si ya ustedes realizaron, y voy a borrar esto, si ya ustedes realizaron, fíjense ustedes, la primera tabla no es necesario que borren y vuelvan a hacer, sino que a esta tabla podemos hacerle, por ejemplo, clic dentro de ella y una vez dentro de esa tabla, fíjense cómo automáticamente de nuestras opciones iniciales aparecieron dos más. Una que dice diseño de tabla y otra que dice disposición. ¿Se fijan? Aparecieron dos nuevas. Vamos a utilizar esas dos nuevas con otro color para mencionarlas. Fíjense ustedes, aparecieron dos pestañas nuevas. En la pestaña que dice diseño de tabla, vamos a escoger
La que está al lado, que dice disposición. En la que dice disposición, dentro del tercer grupo de herramientas, vamos a encontrar una que dice filas y columnas. Dentro de filas y columnas me va a decir insertar a la izquierda, insertar a la derecha. Si yo me fijo que estoy dentro de esta tabla y yo pulso insertar columnas a la derecha, fíjense cómo automáticamente se han creado otra columna. ¿Se dan cuenta? Sin necesidad de yo borrar o volver a rehacer mi tabla desde un inicio. Entonces, ahora sí escribo rápidamente tutor y vamos a poner acá licenciada Marjorie. Marjorie. Vamos a poner, me parece que Marjorie también es de los dos cursos. Marjorie. Vamos a poner de décimo es la licenciada Griselda. Vamos que de primero es la licenciada Pivaque. De segundo es la licenciada Trujillo. Y de tercero, ¿quién les habla? Licenciado Castillo. ¿Sí? Esto solamente es de ejemplo. Por favor, nadie vaya a tomar a mal ni... ¿Y por qué a Marjorie no le pone licenciada? No, no, por favor, mis estimados estudiantes. Es solo de ejemplo nada más. La idea principal que necesito que se queden ustedes es la forma en cómo podemos nosotros trabajar con las distintas celdas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué resulta? Que yo quiero ponerle un título a mi tabla y que sea dentro de la misma tabla. En otras palabras, quiero añadir un cuadro. Voy a colocarlo con otro color. Quiero añadir un cuadro que esté encima de esta tabla para ponerle el título de mi tabla. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer? Es sumamente sencillo. Voy a borrar esto y voy a proceder con las herramientas. Fíjense ustedes, basta con colocarse en esta primera fila. Puede ser aquí o acá, con tal de que sea la primera fila. Y luego de esto vamos a dirigirnos nuevamente a disposición. Y en la tercera, y en el tercer grupo de herramientas, donde dice filas y columnas, vamos a pulsar el botón que dice insertar arriba. Cuando yo pulso este botón de insertar arriba, agrega una nueva fila directamente por encima de la fila actual. No hay mucha ciencia en esto, mis estimados estudiantes. Es sumamente sencillo si ustedes lo comprenden en el concepto como tal de la palabra. Dice insertar arriba, por lo tanto pulso y fíjense cómo automáticamente me ha insertado una fila adicional arriba. Entonces, yo voy a escribir aquí, pongamos cursos y tutores o listado, distribución, pongamos. Distribución de cursos. ¿Sí? No sé si ustedes se dan cuenta, pero no se ve del todo ordenado o no tiene mucho sentido porque aquí hay una división, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, aquí tenemos una celda, es decir, un cuadro, y acá tenemos otra celda. Y esta debería ser la misma celda, ¿no es cierto? Es sumamente sencillo trabajar con este tipo de herramientas porque vamos a dirigirnos nuevamente a disposición. Vamos a dirigirnos al quinto grupo de herramientas que se llama tamaño de celda. Vamos a pulsar donde dice, perdón, donde dice combinar, es el 1, 2, 3, el cuarto grupo de opciones, perdón, donde dice combinar. Y vamos a escoger donde dice combinar celdas. Este botón permite que las celdas seleccionadas se combinen en una sola celda. Es decir, y quiero ser muy enfático en este punto. Fíjense ustedes aquí cómo aparece esta división. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Hay una división de esta celda. Quiero que se queden fijos mirando ese punto. Cuando yo procedo a combinar la celda, fíjense cómo automáticamente se desapareció la división de esa celda. ¿Sí? Vamos a volver atrás. Fíjense, estamos con la división. Tenemos dos columnas distintas, pero si yo pulso combinar celdas, automáticamente se combina en una sola celda. ¿Para qué me sirve esta opción, mis estimados estudiantes? Permítanme un instante. ¿Para qué me sirve esta opción? Precisamente para, voy a borrar todos los ajustes, perdón, esto. Precisamente para poder centrar, por ejemplo, el texto. Sí o no que se ve mucho mejor la tabla. En lugar de tener todo mezclado o estar digitando, porque sucede. Estar digitando espacios. Noveno.
etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que es mucho más sencillo. No necesitamos crear espacios. Fíjense ustedes y vamos a hacer una pequeña línea aquí para que ustedes se den cuenta. Una línea recta. Si yo dibujo una línea recta aquí, sí o no que no están a la misma altura. Fíjense ustedes. Es mínima la diferencia, pero no están a la misma altura. Dicen, pero esto se soluciona facilito, solamente dele otro espacio. Hagamos la prueba. Voy a darle otro espacio aquí. Fíjense que en cambio se salta demasiado. ¿Se dan cuenta? Para evitar esto, estas imprecisiones, podemos tranquilamente utilizar la herramienta de tabla. Fíjense cómo está perfectamente ordenado. Incluso podemos jugar con este tipo de tablas haciendo las siguientes configuraciones y ajustes. Fíjense ustedes, voy a seleccionar la tabla. Permítanme borrar esta línea. Ok, vamos a seleccionar la tabla. Cuando yo doy clic dentro de la tabla en cualquier parte, fíjense ustedes cómo me aparece un pequeño botón, un recuadro con una cruz de flechas en la esquina superior izquierda. Basta con dar clic en este icono para que se me seleccione automáticamente toda la tabla. Cuando yo hago esto, puedo dirigirme directamente a la pestaña Disposición. Fíjense ustedes. Y luego de eso voy a poder dirigirme al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, al sexto grupo de opciones. Fíjense ustedes que se llama alineación. Y en este grupo de opciones yo puedo escoger la alineación del texto. Si quiero que esté a la izquierda, alineado al centro, alineado a la derecha, etcétera. Si yo pulso el botón del centro para centrar el texto horizontal y verticalmente en la celda, fíjense lo que sucede. Se ve incluso aún más presentable que antes, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Modificar el tamaño de las celdas. Y esta opción es sumamente interesante y muy útil, sobre todo cuando usted está trabajando de manera rápida o quiere presentar un informe en su trabajo o quiere realizar algún listado de su emprendimiento o incluso las finanzas del hogar, que ya les voy a enseñar en alguna de estas clases, me parece que es la tercera, la que corresponde para que empiecen a hacer una tabla de gastos y así mejorar la contabilidad y la administración financiera de su hogar. Bueno, ¿a qué sirve esto? Precisamente la pestaña o la opción autoajustar. Es decir, volvemos nuevamente, ¿no? Seleccionamos la tabla por completo, nos dirigimos de la ventana, perdón, a la herramienta de opciones, a esta barra de opciones, nos dirigimos de la pestaña disposición, nos dirigimos a la quinta, al quinto grupo de opciones, buscamos autoajustar. Y este ajuste o esta opción lo que hace es cambiar de forma automática las columnas de la tabla, la dimensión. Puede hacer que las columnas tengan el mismo ancho que el contenido o que la tabla se expanda por toda la página. Vamos a pulsar sobre esta y vamos a escoger la primera opción que dice autoajustar al contenido. Fíjense ustedes cómo automáticamente se me ha autoajustado sin necesidad de mover. Se ve muchísimo mejor que antes, ¿no es cierto? Prácticamente esta distribución que hicimos antes ya queda desestimada, está fatal, se ve muy mal. La tabla que creamos después no hizo falta porque pudimos modificar la tabla que ya teníamos, así que la eliminamos. Y fíjense cómo tenemos una distribución de cursos sumamente bien presentada, ¿cierto? Ahora sí, mis estimados estudiantes, voy a proceder a darles permiso para que enciendan los micrófonos, pero por favor necesito que antes levanten la mano para poder participar. Voy a hacer algunas preguntas para que puedan ganar puntos adicionales y después pasamos a la resolución del foro. ¿De acuerdo? Ok, permítanme un segundo. Voy a permitirles que que enciendan su micrófono. Ok, pueden levantar la mano quienes deseen, mis estimados, y yo les daré la palabra para la pregunta. La primera pregunta es, permítanme hacer un poco más grande Profe, esto. Dígame, mi estimado Moisés. la anterior clase era de primero también, diga. Mi estimado Moisés, ya lo expliqué justo al inicio, así que por favor, escríbame si desea a las 8:30 que terminen las clases y ahí le explico mucho mejor, mi estimado Moisés. Tenga la bondad. Vamos a avanzar rápidamente con esto. Entonces, fíjense ustedes, la pregunta es, para que se ganen el punto, ¿en qué pestaña
o en qué menú se encuentra la opción de insertar tabla. Ok, vamos a dar la palabra a mi estimada Jennifer Papa. Adelante, mi estimada Jennifer. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Claro que sí. ¿En dónde yo encuentro la opción de insertar tabla? En la parte de arriba. Ok, pero ¿en cuál parte de arriba? ¿Aquí? No, más abajito, no sé cómo le dicen, al lado de inicio. Al lado de inicio. Bueno, se llama En el insertar. menú de la tableta. Perfecto, en el menú. Vamos a hacerle válido la respuesta, mi estimada Jennifer, pero le falta un poco para ganarse el punto. Luego de hacer Ya. clic en insertar, ¿en dónde hago clic? Si lo que quiero es insertar una tabla. Usted mismo. La tableta. Perdón, dicen. Le Las preguntaba, celdas. ¿cómo hago yo para insertar una tabla? Me acaba de decir usted, mi Celdas o estimada tablas. Jennifer, que dice insertar. Luego de insertar, usted mismo, mi estimada Jennifer, ¿en dónde hago clic para poder insertar la tabla? En donde están los cuadros. No sé cómo Ajá, se dice. precisamente En la la que dice tabla. La tabla. tabla. Muy bien, mi estimada Jennifer. Ahora sí se acaba de ganar un punto. Recuérdeme su curso, por Gracias, favor. Luis. ¿Mande? Recuérdeme su curso, tenga la bondad. Segundo bachiller. Excelente. Ok, vamos con usted, mi estimado Moisés, que está levantado la mano. Vamos a hacerle la pregunta. ¿Cómo hago para añadir una nueva columna a mi tabla? Tiene la palabra mi estimado Moisés. No, hasta que se decida. Vamos con mi estimado Andrés. Adelante. La mano era de la pregunta de antes. Pero entonces baje la mano, se va a cansar. ¿Y cómo se hace eso? No se Pulsa preocupe, ahí ya le donde ayudo dice desde tabla, ahí aquí. te da la selección. Listo. Vamos con usted, mi estimado Andrés. Adelante. ¿Cómo insertamos o cómo agregamos una nueva columna? Si alguien más sabe la respuesta, levante la mano, por favor. Adelante, Andrés. Nos vamos a insertar y después ya no me acuerdo. Bueno, justamente para poder insertar una tabla, sí es cierto, mi estimado Andrés, y recuerden todos, podemos dibujarla directamente desde el menú insertar en la opción tabla. Fíjense que mientras yo voy pulsando o moviendo el mouse, en la parte de abajo de la hoja se me va creando ya mi tabla de la dimensión que yo deseo. Pero ojo, la pregunta que yo hice no fue cómo insertar una tabla, sino cómo insertar una columna adicional a mi tabla ya creada. Si alguien sabe la respuesta, levante la mano por favor para que se gane un punto. Listen, no se presiona sobre mismo la tabla y insertar. Perfecto. Ok, en insertar, ¿seguro? No, solo ampliamos ahí mismo. Ok, luego de dar clic en la... Hasta ahí está muy bien, mi estimado Jenner. Presiono dentro de la tabla, ok. Luego falta un paso para que continúe con la opción que usted me dijo, que es... Diseño Nos de vamos tabla. a disposición. Perfecto, disposición. Y luego... Y Le damos am, clic en la parte donde dice insertar a la derecha. Mi estimado Andrés, usted tiene dos voces. ¿O quién más me está respondiendo? Vamos a yo, ver. licenciado. Usted mismo. A ver, ¿quién más está? Mi estimado Andrés, Dígame. vamos a esperar a que termine el turno, mi estimado Jenner, y ahí sí le damos la palabra a usted, ¿de acuerdo? Ok. Continúe, mi estimado Jenner. ¿Qué hacemos luego? Ya di en Presiona sobre la disposición. tabla, disposición e insertar a la derecha. ¿Encima? Ah, ya, a la derecha. Perfecto. Y en efecto se me ha creado una nueva columna. Dicen, pero esa columna está flaca. Bueno, precisamente recuerden que habíamos aplicado una modificación, un parámetro de autoajuste. Por lo tanto, a medida que yo vaya escribiendo aquí, voy a poner, por ejemplo, qué sé yo, cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos. Fíjense Un cómo segundo. automáticamente se va autoajustando la tabla. Y por eso es importante saber este ajuste que dice autoajustar al contenido. De tal modo que si mi contenido es un poco más extenso, se va a ir adaptando tranquilamente. Fíjense ustedes, incluso puedo ordenar de tal modo que me aparezca en doble columna. Y automáticamente se va ordenando. ¿De acuerdo? Vamos a poner un punto, mi estimado Jenner, que estaba participando. ¿Me recuerda su curso rápidamente, por favor? Tercero de bachillerato. Ok, mi estimado Jenner, usted es mi tutorado. Muy bien.
Me hace quedar bien al curso. Vamos al resto. Hágale quedar bien a su curso. Mi estimado Andrés, ¿de qué curso es usted? De segundo bachillerato. Va a representar a su curso en esta pregunta entonces. ¿Cómo hago yo para que la columna actual y la que acabo de seleccionar sean una sola? Es decir, ¿cómo hago para combinar las celdas? En disposición y le Perfecto. damos en insertar arriba. ¿Está seguro? Porque, ojo, lo que yo quiero hacer es estas dos No, celdas que tengo pero aquí, combinarlas. Vamos nuevamente, y disposición y luego. en combinar celdas, licenciado. Excelente, mi estimado Andrés. Muy bien, un aplauso para segundo de bachillerato. Cuando yo pulso en combinar celdas, automáticamente se me vuelve una sola celda, un solo cuadro. Excelente, mi estimado Andrés. Su apellido, por favor, rápidamente. Morillo. Morillo, aquí está, listo, gracias. Otra pregunta, mis estimados, por favor, apague su micrófono, mi estimado Andrés, tenga la bondad. Y quien esté listo y quiera participar puede levantar la mano. Siguiente pregunta. ¿Cómo hago para eliminar una fila? Mi estimada, ¿quién me levantó la mano? Ok, tengo levantado la mano. Andrés tiene una X, ¿por qué? Edison tiene una X, ¿por qué? Mi estimada Jennifer, usted es la única que levantó la mano, así que adelante. ¿Cómo hago para eliminar una fila? Es decir, quiero eliminar esta fila de aquí, la de Griselda. La fila de ahí. Ajá, ¿cómo hago para eliminar? ¿Alguien más que le quiera ayudar? Mi estimado Andrés, Edison, Déjame ayudar. Usar el borrador. le paso el borrador. ¿En dónde está el borrador? Donde dice eliminar, dicen buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, mi el- estimada Tati. Tati, qué gusto verla. A los tiempos. ¿Por qué no se conectó ayer a las clases, ah? De gana prendí la cámara, dice Tati. Ya la veo, ya la veo. Mi estimada Tati es mi estudiante estrella, pero estrella porque brilla a veces por la ausencia, ¿no es cierto? Bueno, la Dicen, no opción, sea cruel. la opción es correcta. Es un gusto verla, mi estimada Tati. Precisamente lo que usted dijo, vamos a ir a la opción eliminar, pero sin antes recordar que es necesario que la celda que ustedes quieran borrar o la fila que quieran borrar tiene que estar previamente seleccionada. Una vez seleccionada, tal como dice Tati, vamos a disposición y luego a la opción que dice eliminar. De tal modo que cuando yo pulso me aparecen varias opciones. Puedo eliminar las celdas seleccionadas, puedo eliminar las columnas seleccionadas, las filas o eliminar por completo la tabla. Si yo decido eliminar solo la fila que seleccioné, necesito la tercera opción. Fíjense, yo he pulsado y ya no tengo décimo con la tutora Griselda. ¿Se dan cuenta? Así que es muy sencillo trabajar con tablas, mis estimados estudiantes. Hasta aquí vamos a avanzar con respecto al tema y vamos a proceder con la resolución del foro. Les Profe, ruego, alguien por tiene favor, me el ayuden con el micrófono. encendido. Es correcto. Tengan la bondad, mis estimados. Ayúdenme con los micrófonos. Muy bien. Mi estimado Andrés levantó la mano. Coménteme, ¿cómo le puedo ayudar? No, licenciado, esa mano está ahí desde antes, no sé ni cómo sacarla. Se van a cansar ahí teniendo levantada la mano. No se preocupe. Para bajar la mano hace falta solo volver a pulsar el botón que utilizó para... Ah, ya, listo. Ajá. Gracias. Oye, Sí, lo hizo tengo muy una bien. pregunta. Claro que sí, dígame, mi estimado Jenner. A ver, ¿cuáles eran las preguntas en clases? Creo que eran las preguntas en clases se borran en 30 minutos nomás. Es correcto, 30, pero lo dice como si fuera muy poco tiempo. Mi estimado, son dos preguntas. 30 minutos es demasiado. De hecho, yo propuse a la junta directiva bajarles a ¿Cierto? 5 minutos. Es que yo ayer en la clase estaba respondiendo, es que salí un poco ocupado, entonces tuve que salir y yo dije, de pronto vamos para allá lo resuelva. Y entonces ya no pude resolver y solo pude resolver lo que era No, el no foro haga de... eso. Claro, me imagino. Lo que pasa es que sí, son 30 minutos. Lo que yo les aconsejo es que cada vez que ustedes vayan a realizar un test, o sea, unas preguntas de la clase en vivo, sea de mi materia o de cualquier otra materia, se dediquen la clase. a eso. Ajá, así es. Primero visualicen la clase y luego se dediquen a contestar. Si ustedes dejan incompleto, podría pasarles lo mismo que a su compañero Jenner, que se les cierre el tiempo, o sea, termina el tiempo previsto
y se le cierra el cuestionario, por lo tanto se cierra un intento. Y si es su segundo intento, básicamente irían con una nota mucho menor. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a responder rápidamente el foro. Listen, disculpa una preguntita. Buenas noches. Dígame, mi estimada, buenas noches. Cuando uno, por ejemplo, presiona en preguntas de clase, ¿por qué dice vuelva al curso? No salen las preguntas ahí. Mi estimada, lo que pasa es que están configurados con otra fecha. Si yo les pongo las fechas normales, la mayoría de los estudiantes, bueno, no estoy diciendo que todos, pero un gran número significativo responde al azar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero doy la clase y luego habilito las preguntas. Solo eso sucede solamente en mis asignaturas. Una vez que yo doy la clase y habilito las preguntas, ustedes ya pueden contestar. Y si Sí, solo en después de inglés. eso se sacan una mala nota, ahí sí ya no hay nada que hacer. Así Razón, que yo ayer estuve haciendo en la noche, ya después de clase estuve haciendo, pero no me salía. así es, mi estimada Graciela. Así que pues tener un poquito de paciencia y sobre todo estar pendientes para poder revisar primero la clase, sea según el horario o sea cuando ya queda grabada. Vamos a avanzar Ah, rápidamente. ya, listen. Sí, vamos a Gracias. avanzar rápidamente con la resolución del foro. El foro de Word intermedio nos dice lo siguiente. ¿Qué cree usted que se podría hacer con una tabla de Word? Aquí, por favor, no busquen en internet porque básicamente les estoy preguntando su opinión. ¿Qué cree usted que podría hacer con una tabla de Word? Ya aprendimos cómo insertarla, cómo moverla, qué poner. Bueno, ¿qué cree usted que podría hacer con una tabla de Word? De pronto, el horario de Maravillas. clases, maravillas. ¿Pero qué maravillas, mi estimada Tati? Dígame. Toditito. Ahí podríamos enlistar las veces que me he ofrecido un helado y que hasta la fecha, ¿no es cierto? ¿No es ¿Quién le ha cierto? ofrecido un helado, listen? Usted me ¿Quién ofreció un es este helado. responsable que no le ha cumplido? Tiene el apellido que inicia con I, pero no lo puedo decir. ¿Por Mi qué Dios mío. estimado, usan, por qué usan la palabra escuchar a cada rato? Listen no es un nombre ni un adjetivo. Eh, no lo Es- dejen ir de mala costumbre. Listen es escuchar. Listen, please, listen to me. Listen es escuchar. Listen, porque les sí, sí, escucho decir es listen. correcto. Lo que pasa es que This is not right. This is not la good. pronunciación suena como en inglés. Es correcto, es correcto. Es como escuchar, escuchar. Aunque no está en infinitivo, ¿no? Porque sería to listen. Ajá. No, so that is no good. It's no good if it's bad words and sometimes when you've been in some conversation, it's not right. Sería más bien mister. Bueno, pero avanzamos. Gracias por su intervención, mi estimado Edison. Entonces, ¿qué se podría hacer con la tabla? Vamos a citar ejemplos. ¿Qué sé yo? Horario Para de descargar una clases. tarea en Word, pues. Para descargar una tarea en Word. Le corrijo más bien o mejoro su idea, mi estimado Moisés. Eso hacía con la anterior, pues. Para enlistar, por ejemplo, las tareas, las ya realizadas, hacer una tabla en la que usted vaya marcando las tareas o las actividades que haya realizado. Sería una muy buena aplicación. ¿Qué otra cosa podrían hacer con una tabla de Word, mis estimados estudiantes? Coméntenme. Se podría hacer una factura, Ok, porque se utilizan los cuadros, la tabla de... una factura, muy bien, una muy buena aplicación. Fíjense ustedes, esa es la idea que ustedes deben realizar acá en el foro, describirla por completo en mínimo Para 3 hacer un líneas. inventario. Inventario, muy buena aplicación, mis estimados estudiantes. Muy bien, Graciela. Un inventario, una factura, un horario, una distribución de las actividades, etcétera. Muy bien, muy buen trabajo. Una vez que Carátulas. ustedes también carátulas, de hecho, cabe lo que decía mi estimada Tati, ¿no? Maravilla, se puede hacer infinidad de cosas. Vamos a avanzar con las preguntas de la clase en vivo, mis estimados estudiantes. Y para esto, no se olviden, van a estar activadas recién el día de mañana, si no estoy mal. Sí, el día de mañana. Así que mucha atención con eso para que puedan resolverlas lo antes posible. Igual con el de inglés. Igual con el de inglés, mis estimados. Ajá. Solo lo que quiero es que no se adelanten. Ya para las siguientes unidades ya prácticamente está establecido, sobre todo para los estudiantes nuevos, y ahí sí ya pueden tranquilamente continuar con cada uno de los trabajos. Permítanme un segundo mientras yo abro las preguntas. Ok. Primera pregunta y la anotan por ahí, por favor. Dice, ¿se pueden combinar varias celdas en una sola, verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguro que es verdadero? Falso, Liz.
No, pero ¿cómo va a ser? Tienen que estar seguros de la respuesta. Mucho ojo, voy a decirla de nuevo. Repítame la Se pueden pregunta. combinar varias celdas en una Verdadero, sola. dice. Exacto, con Sí, seguridad. sí, Se sí, puede Verdadero. sí. combinar. Verdadero, dice. Yo sí le dije Verdadero. que. Pero dudó. Verdadero. No tiene No, que es que dice, hay dudar. que entender, perdón un ratito. Lo que pasa es que hay que entender cuando tú haces la aplicación de insertar, quiere decir que tú insertas las que gustes, eliminas las que desees. Sí, entonces la práctica está en hacerlo, no prácticamente de adivinar los compañeros, porque hay que ver lo que hace el profesor. O sea, tú eliges y tú seleccionas. Eso es todo. Así es, mi estimado Edison. Gracias por su aporte. De hecho, rescato mucho esa idea precisamente para que ustedes puedan dominar todo lo que estamos viendo acá, ya sea en Microsoft Word y de hecho en todas las asignaturas es necesario, es menester de que ustedes vayan haciendo una práctica. Así que los que tienen La derecha. computadora, sobre todo, traten de practicar lo que más puedan. Les va a servir muchísimo, créanmelo. Vamos a continuar. Entonces, ¿se pueden combinar varias celdas en una sola? Verdadero. Sí se pueden combinar sin ningún inconveniente. Y antes de que saquen los teléfonos de sus compañeros o se creen inconvenientes, permítame minimizar esto. Listo. Entonces les decía, ¿no? Es verdadero. La siguiente pregunta o una de las dos preguntas, recuerden A mí que no me el apareció, sistema... profe, esa pregunta. Claro que sí, mi estimado, pero ¿usted en qué está? Recuerde, no quiero volver a lo mismo. Usted creo que está en otro nivel de Word. Ya lo revisamos después. Entonces, por eso. Dice, no está disponible todavía la pregunta, me sale a mí. Sí, sí, precisamente lo que acabo de decirles, ¿no? Para el día de mañana van a estar disponibles, tanto de inglés como de informática. Ok, avanzamos. Otra de las preguntas ya. dice, para ¿Todo el día? insertar una tabla, perdón chicos, déjenme terminar la pregunta y ahí sí avanzamos con sus dudas, ¿listo? Dice, para insertar una tabla, debemos hacer clic en la pestaña insertar y luego en tabla. ¿Es verdadero o falso? Para Verdadero. insertar Verdadero, una tabla. verdadero. Escuchen muy Verdadero. bien. Para insertar una tabla es necesario hacer clic en la pestaña insertar y luego en tabla. ¿Verdadero o falso? Yes, sí, Verdadero, verdadero. dice. Verdadero. 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 Muy Verdadero. bien. Verdadero. Ahí sí, con seguridad. Ahí sí me gustó, mis estimados estudiantes. Excelente. Verdadero, verdadero. Verdadero. Quienes realizan esas dos preguntas van a tener un 10. Así que, insisto, a partir del día de mañana estarán ya activadas todas las actividades. Mis estimados estudiantes, con esto termino la clase de hoy. Me dio muchísimo gusto verles a ustedes, tanto a los Teacher, estudiantes nuevos como a los antiguos. Dígame, mi ¿puedo estimado. hacer una acotación? No sé si Sí, a los sí, por compañeros les supuesto. guste. Escúcheme, compañero, buenas noches a todos. Si les gusta lo que le voy a decir, si usted permite, como usted es el profesor de inglés, sería bueno responder en inglés la respuesta. Por ejemplo, intentarlo hacer para que vayamos aprendiendo más inglés y al mismo tiempo vamos aprendiendo el Word. Por ejemplo, cuando dice cierto o verdadero, entonces dice true. Y ahí todo True or el retiro false. dice La idea es right, muy buena, mi whatever. estimada Edison. De verdad que la idea es muy buena. Sin embargo, le comentaré que hay bastante, digamos, bastantes vacíos en cuanto al idioma, entonces a veces se podría volver incluso contraproducente. La idea es muy buena No, porque incluso en otros es colegios, sencillísimo. ajá, en otros Sencillísimo, colegios, solamente son una o dos palabras, como decir es true, que es verdadero o no. Por ejemplo, para que no se les haga difícil. Ya, sí, es sí, de El hecho sencillo, tiempo para sería, no unas le dos da palabras para que tampoco vayan para acoplándose. enseñar inglés y español. sí, sí, sería Es una genial. idea Es nada más. poco el Vamos a empezar a tiempo. hacer las pruebas desde la próxima clase. ¿Qué les parece? Vamos a implementar de a poco, de a poco. Y si hay como un poco de rechazo o la mayor parte de rechazo, pues volvemos al español, Claro, al compañero, esto es castellano. bueno para todos, créanme, no es por ser Eso sí, Por dicen. favor. es No, no, bueno, es es una Dice, muy bueno. buena idea. Dígame, mi estimada. termina la clase y le puedo llamar. Necesito algo de UR que me responda si es que estoy bien o si es que estoy mal. Porfa, ya. Mi estimada Tati, pero, o sea, claro que sí, sí es posible, pero recuerde que yo en este momento entro a una nueva clase, que es la de Word avanzado, así que sería después de las 8:30, mi estimada Tati, con muchísimo gusto le atiendo su Bueno, llamada. yo ya le escribí, le dicen, hay cualquier cosa ahí me avisa, ¿ya? Listo, mi Ok, estimada Tati. O sea, Espero que quiero en sea, sí Pero que me revísalo aclare, espero que porque me yo le sea aclare. por escribí el como a las helado. 10 de la noche y no respondió No los importa, mensajes. ya lo voy a llevar, listen, ya. Mil disculpas, mis estimados. A ver, quiero que vean algo. Espero que no se vean los mensajes que no deben verse, pero todos estos mensajes tengo pendientes por contestar.
Así que por favor nadie tome en personal de que no le he contestado, es porque en realidad Ahí, tenemos yo me vi ahí, yo me muchísimo vi. trabajo, muchísimo trabajo. Así que por favor tener un poquito de paciencia. Yo esta misma noche contesto todos los mensajes. Y ojo, Yo ya estamos me vi hablando por ahí, Liz. solo, y estamos hablando solo del WhatsApp, el personal mío. Justo ahora les voy a mostrar el WhatsApp institucional. Sí, por favor, no estoy tratando de justificarme, sino que sí espero un poquito de comprensión de ustedes porque son bastantes estudiantes. Yo estoy a cargo de tercero de bachillerato y estamos cerrando. Fíjense ustedes toda la cantidad de mensajes. ¿Sí? Entonces, yo voy a procurar contestar todos esta misma noche. ¿Sí? Así que tengan un poquito de paciencia nada más, mis estimados estudiantes. Y con eso termino la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por darse su tiempo y nos estamos viendo dentro de 15 días. Que tengan un excelente fin de semana. Dicen, el inglés avanzado es para tercero bachillerato, ¿no? No hay inglés Gracias. avanzado, mi estimada. Ay, por decir informática, perdón. Word avanzado es para cualquiera de los cursos que estén en Word avanzado. Es necesario que revisen los niveles. Es que yo Después hay revisé y no me encuentro ninguno, dicen. Mi estimada Graciela, apostaría con usted. Y si yo le encuentro en uno de los niveles, ¿qué hacemos? Dicen, lo que pasa es que usted envió el enlace en el grupo, yo aplasté ahí y no me miré, por eso le digo que no. Pero debe buscar, mi estimada Gracielita, tenga la bondad en la parte de abajo, También de arriba, estaba, yo en también donde están estaba los así, distintos Licen. Ya niveles. le iba a Ah, hacer ya. relajo. Es que ingresé atrasada, dicen, ingresé atrasada, no tengo No se como unos preocupe, no se 20 preocupe que minutos igual que queda ingresé. grabada la clase. Ahora sí les dejo porque ya inicio la otra clase a las 7:30. Ya Ok, van a colgar. gracias. Chao, chao. Hasta Todas luego, las Lice. preguntas al WhatsApp. Yo les contesto ahora, se los prometo. Que estén muy Así bien. sea, mis no, estimados hasta estudiantes. madrugada, Licen. No dormirá. Hablen uno en uno, que se Que no hay el confunden. Hasta helado, luego, dice. chicos. Que pasen muy bien. Goodbye.